Bueno, buenas noches. Damos comienzo a la segunda parte de los videos de curva normal. Vamos a retomar lo que habíamos visto hasta el momento y que lo que hacíamos era aprender la teoría de la curva normal para poder aplicarlo en ciertos casos concretos. Y habíamos dicho fundamentalmente, recuerdan que la curva normal es una distribución teórica probabilística y que se aplica a distribuciones empíricas concretas cuando lo que tenemos son variables continuas que se distribuyen normalmente, como la gráfica acá. La diferencia es que la distribución teórica probabilística de curva normal está hecha para una cantidad infinita de casos. Cuando nosotros tenemos una distribución empírica concreta, ¿sí? Concreta, lo que tenemos es una cantidad n de casos, que decíamos que tiene que ser una cantidad grande, pero siempre es una cantidad finita. Que lo que tenemos también es, dado que la distribución teórica probabilística de curva normal tiene una media que es poblacional, por eso la escribíamos como mu, y tiene sigma, su desvío estándar. Nosotros lo que tenemos en la práctica es una media y un desvío concreto. Lo que tenemos acá es una unidad de medida, una variable con una unidad de medida, por ejemplo, años, por ejemplo, puntos, minutos, y lo que tenemos acá en la teoría es el puntaje Z como unidad de medida, y que lo que decíamos es que era una nueva unidad de medida desconocida para nosotros, y que se mide en términos de unidades de desvíos a la media. Era crucial, mencionamos, entender que el promedio va a ser el referente de todas nuestras descripciones, y que nos vamos a referir siempre a cuánto un rendimiento de un sujeto dista o no dista del promedio, según, y la unidad de medida va a ser cuántos desvíos de la práctica concreta se aleja ese rendimiento. Lo que habíamos comentado también es que, como teoría, la curva normal es simétrica respecto justamente del promedio, del centro, y tiene en cuenta el 100% de las posibilidades de ocurrencia de eventos similares, pero que la curva normal no habla en términos de porcentaje, sino que habla en términos de probabilidad, pero que a nosotros no nos importaba, porque la probabilidad, si yo la multiplico por 100, ¿sí? Tengo el porcentaje de casos que deja por debajo, y si yo la redondeo, ese número, lo redondeo, tengo el valor del percentil. Habíamos puesto como ejemplo el percentil 50, acá está, ¿sí? Que deja por debajo, según la teoría, la probabilidad menor o igual de 0,5, 5, 50, 500, 5000. Es decir que si yo extrajera una persona al azar, la probabilidad de que sea uno de estos que yo estoy pintando es una probabilidad a lo sumo de 0,5 o menos. Y que nosotros no estamos habituados a hablar en términos de probabilidades, sí en términos de porcentaje, y decimos que hasta la media está el 50% de los casos, y después del valor promedio está en teoría el otro 50% de los casos. Y que los valores más altos y más bajos los podíamos calcular teniendo en cuenta, ¿sí?, al valor promedio, restándole y sumándole 3 veces el valor de la variable. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense, acá lo escribí, que tenemos la variable información medida en puntos, una variable continua, que calculé el promedio, que es de 200 puntos, una desviación estándar de 30, y lo hice sobre 150 sujetos. Tengo todo lo que necesito para poder aplicar la teoría de la curva normal. Entonces vamos a aplicarla en general para la distribución. Y lo primero que decíamos era, bueno, si tenemos en nuestra práctica concreta acá
una media de 200 puntos y un desvío de 30, la unidad de medida son puntos, ¿sí? Lo que decíamos es que si el promedio es de 200 puntos, podemos saber que la mitad de los sujetos, es decir, 75 sujetos, en principio, porque lo dice la teoría, tienen puntuaciones de 200 puntos o menos, ¿sí? O menos. Y hay otros 75 sujetos que tienen 200 puntos o más. Eso es lo que nos dice la teoría. La segunda cuestión que nos dice la teoría es qué valores máximo y mínimo podemos esperar de esta distribución. Bueno, el que menos sacó, ¿cuánto sacó? Sacó 2 puntos, sacó 28 puntos, sacó 130 puntos, y el que más sacó, ¿cuánto sacó? 500, ¿cuánto sacó? Bueno, lo que dice la teoría es, toma el valor de la media, restale y sumale 3 veces tu desvío. Bueno, ¿cuánto vale nuestro desvío? 30 puntos. Acá está. Entonces, 200 más 30, 230. Más 30, 260. Más 30, 290. Le resto, ¿sí? 200 menos 30, 170. Menos 30, 140. Menos 30, 110. Entonces, la distribución para casi todos los casos, es decir, para el 99,74%, para más del 99,5% de los casos centrales, lo que tenemos es que la puntuación rara vez es más baja de 110 y rara vez va a ser más alta de 290 puntos. Este es el rango de puntuación de la distribución. Recordemos, para casi todos los datos, no para el 100%, para casi el 100%. Lo que nos está diciendo esta teoría es que rara vez vas a tener en tu base de datos de esos 130 personas a 150 personas que yo les tomé el test, rara vez vas a tener un puntaje más chico de 110 y rara vez vas a tener algún puntaje más alto que 290. Entonces, fíjense qué potente es la teoría, porque más que con los datos, nada más que de la media y el desvío, yo ya puedo saber cuál estimativamente, probablemente, será el valor más alto y más bajo de la distribución. Lo que habíamos aprendido también era a determinar algo muy usado en psicología con mucha aplicación, que es el rango de normalidad. Y habíamos dicho que todo sujeto que puntúe entre más o menos un desvío a la media, ¿sí?, será un sujeto estadísticamente normal. Eso quiere decir, en nuestro caso, que un sujeto será normal, ¿sí?, si puntúa entre 170 puntos y 230 puntos. Entonces, el rango de normalidad estadística está dado por, ¿sí?, los valores que caen entre más y menos un desvío a la media. Recordamos, Z es desvíos, unidades de desvíos. Cada vez que digo una Z, digo lo que mi desvío vale. En este caso, 30 puntos, ¿sí? Entonces, cada vez que yo acá digo una Z, estoy diciendo 30 puntos. Ese es el nuevo sistema, la nueva unidad de medida que nos tenemos que como acostumbrar, adaptar a esto. Entonces, para nosotros el rango de normalidad estará entre los sujetos que puntúan entre 170 puntos y 230 puntos. Si vos sos un sujeto que puntuaste en este rango, sos un sujeto estadísticamente normal. Podrás estar por debajo del promedio, ¿sí?, ser uno de estos, ¿sí?, o podrás estar por encima del promedio. Sea lo que sea, sos siempre un sujeto con una puntuación normal. Y habíamos dicho que esos sujetos estadísticamente normales son el 68,34%. Es decir, 2 de cada 3 tienen rendimientos, ¿sí?,
rendimientos, edades, puntuaciones, tiempos, lo que sea que estoy midiendo, dentro de lo normal estadístico, ¿sí? Dentro de la normalidad estadística. Por eso decíamos que se llama normalidad, no porque esté bueno o malo, no lo confundíamos con patología, sino que lo que tenía que ver es justamente las dos terceras partes de nuestra distribución tienen puntuaciones muy parecidas al promedio, ¿sí? ¿Parecidas a qué? Acá, al promedio. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántos sujetos son normales, lo único que tenemos que hacer es una regla de 3 simple. Si el 100% de los sujetos son, todos los que yo les tomé la prueba, son 150 sujetos, bueno, el 68,34%. ¿Cuántos sujetos son? Bueno, y acá lo único que hago es la regla de 3 simple. A ver si... ¿sí? Que sería 68,34 por 150. Eso me da un valor de 10.251. Y si yo lo divido por 100, me da un valor de, tengo acá 102,51. Lo voy a volver a hacer porque me parece... Lo voy a hacer con la calculadora. Entonces tengo que es 68,34 por 150 sujetos, y lo que me da que es 10.251, lo divido por 100, obviamente corro la coma, y me da 102,51. Es decir, que esta cuenta acá me da 102,51. Pero no me tengo que olvidar que son sujetos, por lo tanto tomo el valor entero. Y puedo decir que entre 102, a lo sumo podré decir 102 o 103 sujetos son normales. Acá, en todo este pintado, hay 102 o 103 sujetos. Algunos, los de verde, son sujetos que tienen puntuaciones normales por debajo del promedio. Es decir, están entre 170 y 200 puntos. Puede ser que hay sujetos que son normales, pero que tienen puntuación por arriba del promedio, 230 o más que 200 a 230. Bien, la otra cuestión importante que habíamos dicho, que recordábamos que la teoría tiene un puntaje que es el puntaje Z, y que es para todos los casos, se mide en términos de unidades de desvíos a la media, y cuando un Z es negativo, me está indicando que mi puntuación, mi rendimiento, mi edad, mi tiempo, no alcanzó al promedio. Y que si por el contrario me están diciendo que mi Z es positivo, quiere decir que yo superé al promedio. En edad tengo más que el promedio, en tiempo tardé más que el promedio, en puntos saqué más que el promedio. Y si mi Z es 0, saqué el promedio. El promedio de edad, justo es el promedio de edad, es la edad que yo tengo. El promedio de tiempo, justo es el tiempo que yo tardé, etc. Bueno, vamos a hacer una aplicación a unos casos concretos. Esto les va a servir para hacer toda la ejercitación 1, lo que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a suponer que tenemos este caso. Es la misma variable, acá la tenemos, la variable es información, medida en puntos. Vamos a suponer esto, que tenemos la media de 200, el desvío de 30, y que lo hicimos sobre 150 sujetos. Bueno, vamos a pensar que lo que nos piden es ahora poder hablar de los rendimientos particulares de sujetos. Acá yo marqué como ejemplo 4 sujetos, el A, el B, el C y el D. Bueno, lo que vamos a hacer con la teoría de la curva normal es poder determinar si ese rendimiento de los sujetos en al menos 4 modalidades equivalentes. Y vamos a refrescarlas.
Una es lo que el sujeto se sacó, el valor de la variable, cuánto mide, cuánto tiempo tarda, cuántos años tiene, cuántos puntos sacó, cuánto exactamente el puntaje directo bruto. Otra cosa es decirlo con el lenguaje de la curva normal, y lo digo en términos de puntaje Z. Y cuando lo digo en términos de puntaje Z, lo que estoy diciendo es algo fundamental. Es, en función del promedio del grupo, ese sujeto que tiene X cantidad de años, X cantidad de puntos, X cantidad de tiempo, ¿cuánto se aleja del promedio? Y este cuánto lo mide en términos de desvíos. Siempre de tu desvío, si vale como este, que vale 30 puntos. Bueno, ¿cuántas partes de este 30 puntos vos te alejás del promedio? La otra manera de decir el rendimiento de una manera equivalente y transformar lo que uno se sacó, obtuvo o tardó o lo que sea que estoy midiendo es a través de la probabilidad. Esa es la otra manera. ¿Y cómo sería el tema de la probabilidad? Bueno, si vos tenés la curva, la gráfica, te dice, bueno, si vos te sacaste acá esta cierta cantidad de puntos, vos te sacaste más que todos estos sujetos. Entonces, la pregunta sobre la probabilidad es decir, bueno, si yo extrajera al azar un sujeto de esos 150, ¿cuál es la probabilidad de que tenga este puntaje o uno menos? ¿Cuál es la probabilidad de sacar a uno de estos sujetos? Bueno, eso es la probabilidad de P y la vamos a aprender a calcular ahora. Y la otra cuestión es poder decir, bueno, en realidad, con este tiempo, con esta edad, con en este caso de nuestro ejemplo, puntos que vos sacaste, esto. Yo no quiero saber cuál es la probabilidad de sacar a uno como vos o menos. ¿Sí? Siempre se define así, o vos o menos, es la teoría. Si no quiero saber, bueno, ¿en qué percentil te ubicas? Es decir, ¿a qué porcentaje de sujetos vos superás con esta cantidad de puntos, con esta cantidad de años, con esta cantidad de tiempo? Entonces, la otra manera de poder determinar el rendimiento es en términos de percentiles. Y siempre podemos además calcular el porcentaje, la cantidad de casos que un sujeto supera al tener ese rendimiento. ¿Sí? Es decir, bueno, con este rendimiento que vos tenés acá, con ese rendimiento que vos tenés acá, ¿cuántos chicos son esos que vos superaste? Entonces, estos 5 ítems, estos 5 apartados, estas 5 maneras de hablar del rendimiento de un sujeto, es decir, el sujeto realmente sacó esto, pero te lo puedo decir en relación al promedio. Te puedo decir cuál sería la probabilidad de sacar un sujeto con el mismo puntaje o menos. Mismo puntaje o menos. Te puedo decir con ese puntaje, iguala o supera a qué porcentaje de casos. Siempre es lo que deja por debajo, y lo que te puedo decir además de estas transformaciones es poder decir es en qué, a cuántos de esos sujetos supera la persona con su rendimiento. Entonces, estas son las cosas que vamos a ver ahora. Voy a borrar. Y vamos a comenzar a transformar las puntuaciones al resto de las posibilidades. Vamos con el primer ejemplo. Miren, tenemos acá a un sujeto, es el sujeto A, que tiene en esta prueba de información 210 puntos. Tenemos que decir su puntuación Z en relación al promedio, cuánto dista, cuántos desvíos se aleja, la probabilidad de sacar un sujeto al azar y que tenga esa misma puntuación o menos, a qué porcentaje de casos supera con esos 210 puntos y cuántos son los sujetos que supera con ese porcentaje. Bueno,
Para todo esto, para estas dos transformaciones, todas estas transformaciones, vamos a necesitar dos elementos. Un elemento es la fórmula. Esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula que tenemos acá. Solo esa fórmula. Y la otra cosa es esta tabla que tenemos acá. Con estos dos elementos vamos a poder hacer todas las transformaciones. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, más la regla de tres simple y la calculadora porque, bueno, para ayudarnos. Lo que les puse acá es, fíjense ustedes, esto es una función de Excel. El que maneja Excel lo puede hacer y si no pueden aprender, que si yo no tengo la tabla, lo mismo que busco en la tabla me lo da esta función de Excel. Es decir, lo vimos la clase pasada, en el video anterior, que dado un puntaje Z, sea antes del promedio o un Z después del promedio, es decir, negativo o positivo ese Z, lo que tenemos es siempre una probabilidad de ocurrencia de ese evento. Adentro está lleno de probabilidades. Entonces, con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula, lo único que necesitamos poner es el Z, justamente, es como si lo escribiéramos acá, como si buscáramos acá un Z, y ya nos da automáticamente la probabilidad. Entonces, puedo tener la tabla, puedo tener esta fórmula de Excel, o puedo tener otro tipo de tablas que son equivalentes. Ya les dije que en el PowerPoint publicado utilizan para hacer la ejercitación la otra tabla. ¿Cómo consigo esta tabla? Lo googlean, tabla de frecuencias acumuladas de probabilidad de la curva normal y ya les aparece. Pero tengan en cuenta entonces que si yo escribo acá, pongo acá en Excel, igual dist.norm.stand, me va a pedir un Z y me arroja justamente cualquiera de estos numeritos para el Z correspondiente. Vamos entonces a ver cómo con estos dos elementos podemos hacer todo lo que nos piden. Bien, vamos a nuestra ejercitación. Acá estamos. Bien, ¿cómo paso de un puntaje directo, bruto, de 210 puntos a Z? Con la fórmula. ¿Sí? La fórmula de puntaje Z es la que me permite transformar un rendimiento de un sujeto en relación al promedio en términos de desvío estándar. Bueno, lo único que hago es reemplazar lo que conozco. Yo sé que esto es lo que estoy buscando. Z es igual a 210, que es el puntaje del sujeto, menos el promedio, acá está el promedio, 200 puntos, ¿sí? Dividido el desvío que acá está, 30 puntos. Entonces, lo que empieza a pasar es que, acuérdense, puedo tener positivos y negativos. ¿Por qué? Porque Z negativos me está indicando que este rendimiento es anterior al promedio. Y si Z fuese positivo, me está indicando que ese rendimiento es posterior al promedio. Bien, voy a modificar algo acá. Voy a poner un menos. Bien, bueno, después. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda algo así. $210 menos 210, abajo 30, esto me queda un tercio, que sería 0,33, ¿no? Puntaje Z es 0,33 periódico. Listo. Llegué a nuestra primera 0,33. Bien. ¿Vamos a interpretar qué significa esto? Bueno, a veces la interpretación ayuda cuando uno le sirve para interpretar dos cosas. Por un lado, el concepto de qué es el puntaje Z.
Entonces, Z es la unidad de medida de la curva normal, que mide la distancia del rendimiento de un sujeto en relación al promedio de su grupo. Siempre es en relación al promedio. Acá la estrella es el promedio. Y la unidad de medida son los desvíos a la distancia justamente a ese promedio. Bueno, lo que podemos hacer, que va a servir mucho para entenderlo, es graficarlo, y en la gráfica ir marcando el rendimiento del sujeto A. Por ejemplo, vamos a marcar acá el sujeto A. El sujeto A sacó 210 puntos. Bueno, primero vamos a poner acá la unidad de medida, que eran 200, la unidad de medida son puntos, y con una media de 200 y un desvío estándar de 30 puntos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 200, que será el promedio, 230, habíamos dicho, saltamos de a un desvío, 260 y 290. Esto tengo que aprender a hacerlo siempre. Pongo el promedio y voy saltando de a desvíos. 170, 140 y 110 puntos. Muy bien. Vamos a marcar el rendimiento del sujeto A. El sujeto A, espere que voy a borrar este, lo voy a escribir mejor. El sujeto A tiene 210 puntos. Eso significa que el sujeto A está más o menos por acá. Ese es el sujeto A. El sujeto A tiene 210 puntos y ya pudimos determinar, porque aprendimos a usar la fórmula, que está acá, en más 0,33Z, porque, uy, ¿qué hice? Esa es la unidad de medida de la curva normal. Lo que voy a poner, miren acá como marco, ¿sí? Y la suelto. Esa raya me está indicando, ¿sí? Me está indicando que en realidad, sea cual sea la manera en que yo diga el rendimiento de este sujeto, sea a través del puntaje directo, sea a través de zetas acá, sea a través de, bueno, zeta derivado que no lo vamos a ver, o percentiles, lo importante es que el rendimiento de un sujeto no cambia. Lo puedo decir en diferentes puntuaciones, de diferentes maneras. Puedo decirte cuánto te sacaste, cuánto te alejás del promedio, puedo decírtelo en términos de qué porcentaje de casos superás, cuál sería la probabilidad de sacar uno como vos o menos, pero la realidad no cambia, cambia la manera en que uno la presenta. Por eso esta línea tiene que ver con esto, con que va a ser equivalente, haga lo que haga yo. Bien, vamos a ver entonces qué significa este más 0,33. Bueno, cuando yo estoy, ¿sí?, diciendo que este sujeto justamente tiene más 0,33, cada vez que hable de Z voy a decir tres cosas, ¿sí? Cada vez que hable de puntaje Z lo voy a interpretar con tres elementos. Por un lado, si el Z es positivo, es 0 o es negativo, ¿sí? Esto es lo primero que yo tengo que ver, primera interpretación. Lo que voy a decir en todo caso es que ese valor de puntaje Z será por arriba del promedio, por debajo del promedio o el promedio. Entonces, la primera de las interpretaciones para el puntaje Z tiene que ver, el primer aspecto de la interpretación de los tres aspectos, tiene que ver con si el signo es positivo o negativo. Entonces, para el puntaje Z, lo primero que interpreto es el signo del puntaje. Y recuerden, si es menor, si es negativo, si es 0 o si es positivo. Entonces este es el promedio, acá es menor al promedio y acá es mayor al promedio. Nuestro Z, 0,33, es un valor
por encima del promedio. Segunda interpretación que vamos a hacer es a cuánto dista de la media. Recuerden que Z es distancia a la media. Entonces, ¿cuántos desvíos, ¿sí?, dista de la media? Siempre es en relación al promedio. Lo que nosotros sabemos, bueno, acá es esto, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, ¿sí?, que en este caso van a ser partes del desvío. El desvío es lo que vos tenés en tu práctica, en este caso son 30 puntos. Bien, 0,33Z me está diciendo que es 0,33 partes del desvío. Matemáticamente se traduce de la siguiente manera: 0,33 por el desvío, que son 30 puntos. Entonces, esto es la manera de traducir siempre el 0,33 de desvío. Y esto me da 9,9. 9,9 que casi 10 puntos. Estos está expresado en la unidad de mi investigación. ¿Y qué quiere decir este casi 10 puntos? Quiere decir lo siguiente, miren, cuando uno tiene más 0,33Z, está diciendo lo siguiente: vos tenés que sumarle al promedio, porque siempre Z, ¿sí?, es al promedio, le tenés que sumar al promedio 0,33 partes del desvío. Vamos de vuelta, ¿sí? ¿Qué significa más 0,33Z? Más 0,33Z significa sumale al promedio esta parte del desvío, porque Z es lo mismo que desvío. Cada vez que digo Z, digo, en este caso, 30 puntos. Bien, y 0,33 de desvío es 0,33 por 3. Es decir, a la media sumale más o menos 9,9 puntos, casi 10. Uno puede redondear o dejarlo ahí. Nunca nos va a dar exacto porque estamos haciendo redondeos con decimales y la cuenta es 33 periódica. Entonces vamos a redondear a 10 puntos. Bueno, ¿cuánto vale la media? La media vale 200 puntos. ¿Cuánto le tengo que sumar? 0,33 partes del desvío, que ya hice la cuenta, me da 10 puntos. Eso significa 210 puntos. Entonces, el sujeto A tiene o 210 puntos, como ya lo vimos acá, o tiene 0,33Z, como ya lo vimos. Entonces, la segunda aportación al significado de la interpretación de Z es: te digo lo mismo, pero en vez de decir 210 puntos, digo la media más una parte del desvío. Eso es el lenguaje del desvío. El desvío dice media más una parte del desvío. Entonces, la segunda interpretación es: decime cuántas partes. Bueno, 0,33 de ese desvío. Y la tercera información que aporta el puntaje Z, que siempre tenemos que ver, es ver si está dentro de la normalidad. Si está dentro de la normalidad estadística. Parece el noroeste. Bueno, dentro de la normalidad estadística. ¿Cómo sabíamos? ¿Se acuerdan? Es fácil, ¿sí? Si la puntuación cayó entre, ¿sí?, más, menos, un desvío a la media. Entonces,
0,33, lo vimos acá, 0,33, está acá el sujeto, ¿sí? Es este, está dentro de la normalidad, porque la normalidad estadística está dada por este valor, entre menos el 0 pasando por el promedio hasta más 1. Entonces, cualquier sujeto que puntúa dentro de ese rango es normal, nuestro sujeto es normal. Si yo tuviese que interpretar más 0,33, diría que ese sujeto que efectivamente obtuvo 210 puntos en el test de información, se encuentra a más 0,33Z. Significa que tuvo una puntuación por encima del promedio dentro del rango de normalidad. ¿Sí? Perfecto, ya está. Vamos a ver ahora a calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos como este o con puntuaciones más bajas. Bueno, vamos a cerrar. Recuerden entonces que 3 cosas digo de Z. Si está por debajo o por encima del promedio, cuántos desvíos, cuántas partes del desvío está, y digo además si está dentro o no de la normalidad estadística. Esos 3 aspectos inciden en la interpretación. Bien, ¿cómo calculo la probabilidad? Y acá vamos a lo siguiente. Acá es fundamental que entendamos, entonces, que para esto utilizo la fórmula, que para Z también utilizo la fórmula, y que para ya calcular las probabilidades utilizo la tabla, ¿sí? Y para calcular el percentil, los conocimientos que yo tengo de la teoría. Y para calcular la cantidad de casos, los conocimientos de la teoría. Entonces, ¿utilizo fórmula o tabla? ¿Cuándo utilizo tabla? Siempre que tenga que meter en juego la probabilidad. Siempre que tenga que meter en juego la probabilidad, voy a usar la tabla. Pero recordamos, sea la probabilidad, el porcentaje de casos o el percentil, porque son equivalentes, ¿sí? Lo habíamos dicho, son equivalentes. No son iguales, pero valen lo mismo, ¿sí? $1 y 100 pesos no son lo mismo, pero valen lo mismo. Entonces digo ese valor en forma de dólar, de peso, de uruguayos, lo que sea. Recuerden, siempre que tenga que hablar de probabilidad, entonces, o porcentaje o percentil, tengo que ir a la tabla, ¿sí? Esta información está disponible en la tabla. ¿Qué tabla? La de frecuencias acumuladas. Entonces, vamos a aprender a usar esta famosa tabla. Recuerden, no hay una única tabla, hay varias tablas. A mí me gusta trabajar con esta, y si no directamente, ponen en el Excel esa fórmula y listo. ¿Cómo vamos a usar la tabla? Miren, esta tabla tiene, ya lo dijimos, 2 tipos de información. Por un lado, en este sector, ¿sí?, los zetas. Y en este otro sector, también los zetas. Qué mal que dibujo. Bien, y adentro todas probabilidades. Entonces, ¿qué hay en la tabla nada más? Hay zetas y probabilidades, probabilidades y zetas. ¿Sí? Zetas y probabilidades, probabilidades y zetas. No voy a encontrar otra cosa en la tabla. Si busco una probabilidad, tengo una zeta. Si busco una zeta, tengo una probabilidad. Después veo qué hago con todo eso. Cuando uno tiene, entonces que buscar vamos a nuestro ejemplo. Acá teníamos que buscar la probabilidad asociada a 0,33Z. ¿Significa eso qué? Yo tengo acá el sujeto con 0,33Z.
dice que vos tenés que encontrar cuál es la probabilidad de extraer uno de estos sujetos y que tenga esta cantidad de puntos o menos. ¿Sí? Esta es la probabilidad. Tiene que ser menor o igual acá, esta o menos. Siempre es esto y lo que deja por debajo. Entonces, esta probabilidad me la da la tabla. Cuando voy a la tabla, tengo que hacer lo siguiente. Este valor de 0,33 lo voy a tener como que desmembrar, ¿sí? Y desmembrar de la siguiente manera. Los dos primeros valores, 0,3 por un lado, y el último por otro lado. Entonces, lo que hago es desmembrar el valor del puntaje Z, y lo que hago entonces es separar, ¿sí? Descomponer este valor de 0,33 de la siguiente manera. Por un lado, ¿sí? Por un lado, 0,3 y por otro lado, 33. O sea, ese espacio de 0,33 agarro estos dos y después esto por acá. Un espacio y 3 y los dos primeros acá. Cuando yo pueda desmembrar y voy a la tabla, voy a encontrar en la unión de esos dos lugares un valor de probabilidad. Entonces, vamos a la tabla a buscar nuestro primer valor de Z. Recuerden, Z y probabilidad, probabilidad de Z. Bien, miren la tabla. Por un lado, yo acá voy a tener, de un lado, ¿sí? De un lado, todos los valores acá, los zetas que están antes del promedio. Acá está el promedio, voy a agarrar otro color, a ver, si el promedio está acá, acá están todos los zetas negativos. Y si el promedio está acá, acá voy a tener todos los zetas positivos, o sea, todos los que están acá. Y esto es todos los que están de este lado. Este es el promedio. Entonces, mi Z, que es más 0,33, obviamente que voy a tener que mirar la tabla de este lado, porque es más 0,33. Eso significa, como aprendimos, entonces, o miro de este lado o miro de este. El signo ya me dice, lo que tenés que buscar, lo tenés que buscar de este lado, porque acá están los zetas positivos. Segundo, acordate, dice la manera que tenés que separar. Los dos primeros y los buscás acá. Y el último lo buscás acá arriba. Entonces, vamos a buscar acá el 0,33. 0,003 es el primero, acá está. Y arriba tengo que buscar el 3. 1, 2, acá, 3. Si yo ahora uno estos dos los vuelvo a unir, el Z, ¿sí? Me queda un valor de 0,6293. 0,6293. Este es el valor que me interesa. Ahí no se ve nada. Entonces, volvemos a poder entender cómo busco el valor de Z. ¿Sí? Si el Z es positivo, voy a la mitad derecha de la tabla, porque es los Z más grandes que el promedio. Como ya dijimos, que nuestro Z es más grande que el promedio. Segundo, si el Z es este, más 0,33, lo que hacíamos era dividirlo. Por un lado, el más significa que me miro de este lado, perfecto. 0,33 lo busco 0,3 acá, y este otro valor de 3 lo busco en esta primera fila. Entonces, me va a quedar
bajo hasta 0,3, acá está, y acá engancho con 0,3 y ahora uno los puntos. Y si ustedes se fijan bien, lo que aparece es un valor de 0.6293. Esa es la probabilidad de que si yo extraigo un sujeto al azar, se encuentra a 1/3 por encima del promedio en términos de desvíos o menos. Que tiene una puntuación igual a la del sujeto A o menos. ¿Cuál es la probabilidad de meter la mano y sacar un sujeto que sacó lo mismo que A o menos? Es de 0.6293. Vamos a guardarnos ese valor. Bien, volvemos a nuestro... tengo que cerrar esto. Volvemos entonces a nuestro Excel y vamos a acordarnos que la probabilidad era de 0,6293. Muy bien. 6293. Está perfecto porque siempre dijimos que la probabilidad está entre 0, es un valor entre 0 y 1. Bien. Menor o igual que la probabilidad, menor o igual, otra vez toqué lo mismo, o menor o igual que 1. Perfecto. Bien. Nos da 0,6293. Interpretación, entonces, la probabilidad de extraer un sujeto al azar y que su puntuación en el test de información sea como la del sujeto A o menos puntuación, ¿sí? Sea como la del sujeto A, acá está, o menos puntuación, o menos, ¿sí? O menos puntuación, la probabilidad es de encontrar un sujeto así, es una probabilidad de 0,6293. ¿Es esa probabilidad o menos? ¿Sí? A lo sumo será esa probabilidad. Bien. Listo. Interpretación terminada. Me preguntan ahora, bueno, con ese rendimiento del sujeto A, y esa probabilidad de encontrar gente que obtuvo el mismo puntuación de él o menos. Bueno, ¿cómo, en qué percentil se ubica? Bueno, muy fácil. Yo ya sé que la probabilidad, ¿sí? Es, si yo la multiplico por 100, tengo el porcentaje de casos que supera, y si yo la redondeo, tengo el percentil en el que se ubica un sujeto. Entonces, puedo ir haciendo todos estos movimientos, ¿sí? Para un lado o para el otro, y yo sé que entonces una probabilidad se vincula con un porcentaje de casos, y si lo redondeo, tengo el percentil. Yo ya tengo acá la probabilidad de tener un sujeto con el mismo puntaje que A o menos. Esa probabilidad es de 0,6293. Es decir, fíjense que si yo lo multiplico por 100 me da 62,93% de los casos. ¿Qué me está diciendo? Que el sujeto A, con su puntuación de un Z más 0,33, a más 0, a un tercio del desvío por encima de la media, acá está la media, este sujeto, ¿sí?, supera al 62,93% de sus compañeros. Al haberse sacado esta puntuación, que era de 210 puntos, puntaje directo, o lo que es lo mismo, te lo digo, no cuánto en bruto te sacaste, sino que te lo digo cuánto te alejás del promedio, te alejás en un tercio del desvío, bueno, lo que sea, con esa puntuación, vos sos igual o mejor en puntuación que el 62,93% del grupo.
Es decir, que si yo lo redondeo, este sujeto podríamos decir que se ubica entre los percentiles 62 o percentil 63. A este nivel de investigación da lo mismo. Yo prefiero ir a lo seguro y decir entonces que este sujeto se ubica en el percentil 62. 62, 63, da lo mismo. Bien, vamos a ver a cuántos sujetos supera este chico A con esa puntuación de 210 que alcanzó. Superando al promedio del grupo, aunque está dentro de lo normal, tampoco es que es un genio. Estará un poco mejor que el promedio, pero digamos que sigue siendo un sujeto estadísticamente normal. Si dijimos que de cada 3 personas, 2 tienen puntuaciones que están ahí dentro de ese rango, bueno, él es uno de esos 2. Bueno, ¿a cuánto supera? Fácil. Ahí hacemos siempre la regla de 3 simple y decimos que si 150 sujetos, acá lo tenemos, ¿no? La cantidad total. 150 sujetos son el 100%. Bueno, ¿cuántos sujetos serán el 62,93% o 62%? Da lo mismo, miren. En este nivel de estudio da lo mismo. Entonces, lo importante es que supere al 62, entre el 62 y el 63. Bueno, acá hacemos la regla del 3 simple. Esa cantidad de sujetos es 62,93 por 150 dividido 100. Entonces, 62,93 por 150 dividido 100. Eso me da 94,395. No me tengo que olvidar que son sujetos. Entonces yo lo que digo que entre 94 y 95 sujetos son los que supera este chico A con su rendimiento de 210 puntos. Bueno, vamos a marcar todos los rendimientos del sujeto A, o sea, su rendimiento en distintas puntuaciones, ¿sí? Se encuentra entonces en el percentil 62, lo vamos a marcar, que sería lo que nos falta marcar, ¿sí? Acá. Entonces vamos, sería acá, percentil 62. Acá. Entonces, el sujeto A es un sujeto que tiene 210 puntos de rendimiento. Eso equivale a decir que está por encima de la media en más 0,33 partes del desvío, que se ubica en el percentil 62, por lo que su puntuación iguala o supera al 62% del grupo, que son 94 sujetos, y que la probabilidad de sacar un sujeto al azar y que haya obtenido 210 puntos o menos es una probabilidad de 0,62. ¿Bien? Vamos al siguiente ejemplo. Nos piden ahora que nos paremos en el sujeto B, pero fíjense lo que pasa con el sujeto B. No me dicen cuánto se sacó, me dicen en qué Z se ubica este sujeto B. Bueno, no me tengo que preocupar, ¿sí? Yo ya lo sé, que todo lo que es puntuación y Z lo saco de la fórmula. Cualquier cosa en la que intervenga la probabilidad, bueno, ahí sí interviene la tabla. Entonces, voy a calcular cuántos puntos obtuvo B. ¿Cómo lo hago? Y bueno, agarro la fórmula. Puntaje Z es igual a lo que obtuvo B, que es lo que yo quiero averiguar, menos el promedio del grupo, que ya lo sé, dividido el desvío, que también lo sé. Entonces, lo único que hago es reemplazar lo que conozco. Z lo conozco.
Z me lo dan, 1,70. Igual a lo que tengo que averiguar, menos el promedio, que son 200 puntos, dividido 30 puntos, que es el valor del desvío. 1,7. Igual. Bueno, seguimos despejando. 1,70 por 30 es lo que el sujeto sacó menos el promedio del grupo. Bueno, 30, me olvidé el 0, por 1,70, esto da 51. 51 es lo que sacó el sujeto menos el promedio del grupo. Esto me lo voy a llevar para el otro lado, entonces tengo que es 51 más 200 puntos, eso es los puntos que sacó el sujeto Z, el sujeto B. Entonces el sujeto B sacó 251 puntos. El sujeto B sacó 251 puntos. Parece un 6 este, ¿no? Bien. 251 puntos. Vamos a marcar el sujeto B en nuestra gráfica. Bueno, a ver el sujeto B. El sujeto B está acá con 251 puntos. Está más o menos por acá. Ese es el sujeto B, con 251 puntos. Ese es B. ¿Sí? Y B está, dijimos, a más 1,70Z. 1,7, 1,70, 1,700. Y bueno, y el rendimiento de este sujeto no cambia. Entonces, lo que hacemos es marcar todos los rendimientos de este sujeto. ¿Sí? Está un poco torcido. Ahí está. Bueno. Vamos ahora a ver lo que nos siguen pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar personas que puntuaron 251 o menos? Entonces, si me piden probabilidad, listo, voy a la tabla. En la tabla tengo probabilidades y tengo zetas. Zetas y probabilidades en la tabla. Zetas también lo tengo en la fórmula. O sea que hay dos lugares donde hay zetas, en la tabla y en la fórmula. Pero probabilidades solo en la tabla. Vamos entonces a la tabla. Recuerden, ¿qué estamos buscando? Un Z de más 1,70. Entonces, cuando vaya a la tabla, primero, me voy a fijar que voy a ir del lado derecho, del lado de los zetas que están por encima del promedio. Y voy a buscar el 17, 1.7, no el 17, 1.7 por un lado, y arriba, eso es en la columna, y en la fila voy a buscar esto, que es 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a desmembrar, vamos de vuelta, y recordamos que para ir a buscar la probabilidad uso la tabla. Para usar la tabla tengo que acordarme lo siguiente. Si acá dice más, voy a la parte derecha de la tabla, de este lado, ¿sí? De este lado derecho. Se me ilumina todo. De este lado derecho, porque ahí están los valores más grandes que el promedio. Siguiente cuestión, para ir a la tabla tengo que hacer un desdoblamiento. Estos dos valores los encuentro en la primera columna. Y este último, ¿sí? Lo desagrego y lo encuentro acá arriba, en la columna. El que esté con 0 siempre. Acá, generalmente acá están precedidos de 0 todos, 0,1, 0,2, 0,3, pero yo tengo que buscar el que es 0 con 0. Entonces, cuando encuentre esa intersección de este valor con este valor, acá voy a tener la probabilidad que estoy buscando.
la de encontrar a alguien como el sujeto B o menos puntaje. Bueno, vamos a buscar entonces en la tabla la probabilidad asociada a más 1,770, 700 Z, da lo mismo. Bueno, la buscamos. Vamos a acá, voy a marcar. Bien, y acá tengo que llegar al 1,70. Acá estoy. 1,70 es este valor. Bien, y arriba, 0,0, acá está, este es este. Entonces, una vez que llegué, lo único que tengo que hacer es unir estos dos valores, y este con este, y lo que me queda determinado es el valor de la probabilidad, que es ni más ni menos que esto. 0.9554. ¡Ay, Dios! 9554, ¿sí? Ese es el valor. Punto 9554. Listo, me voy con ese valor de probabilidad, 0.9554, a mi Excel donde estábamos trabajando. Entonces tengo que la probabilidad de ocurrencia de un evento como el de B, una puntuación o menos, es de 0,9554. Bien, para calcular el percentil, muy fácil. Yo acá aplico no la fórmula, no la tabla, aplico un conocimiento. Sé que la probabilidad es equivalente al porcentaje de casos y que es equivalente al percentil en el que se ubica un sujeto. Si acá la probabilidad es de 0,9554, me va a significar que ese sujeto con esa puntuación supera o iguala al 95,54% de los casos. Es decir que este sujeto está acá, sacó 251 puntos. Con ese puntaje, él es más, obtuvo más puntuación que esto. El 95,54% de sus compañeros. Es decir, que con esa puntuación, él se ubica en el percentil 95, o le pueden poner también percentil 96, como ustedes quieran. Si son amigos del sujeto B, le ponen percentil 96, si no, le ponen percentil 95. O sea que esto equivale al percentil 95. Quien obtuvo 251 puntos se encuentra a más 1,7 partes de desvíos a la media por encima de ella, y además la probabilidad de obtener un sujeto con la puntuación de B es de 0,9554, lo que quiere decir que el sujeto B supera el 95,54% de sus compañeros, ubicándose entonces en el percentil 95. ¿A cuánto supera B con ese excelente rendimiento? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es la regla de 3 simple. Bueno, vamos a borrar acá. Y lo que hacemos es, siempre lo mismo, la regla de 3 simple es para saber a cuántos él iguala o supera. Y es siempre la misma. Sí, acá. Si 150 sujetos son el 100%, bueno, qué sé yo, cuántos sujetos son el 95,54% del grupo. Entonces acá hacemos la regla de 3 simple, 95,54 por 150 dividido 100. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer la cuenta. 95,54 por
15 dividido 10. Esto me da, ¿dónde estamos? Acá, esto me da 143,31. No me tengo que olvidar que son sujetos. Entonces, yo digo, o son 143 o 144 sujetos. ¿Mm? Da lo mismo. No está mal la respuesta, ¿de acuerdo? Porque la decisión la toma el investigador. Entonces, entre 140, ¿cuánto dije? 143 o 144 sujetos, se ubica entre el percentil 95 y 96. ¿Mm? Tengo que tomar la decisión de elegir uno. Cualquiera de los dos, a nuestra altura de la investigación, es correcto, porque no estamos haciendo ninguna decisión de investigación, ¿sí? Si estamos aprendiendo a manejar la técnica. Bueno, vamos a otro caso. Acá no me dan el puntaje, no me dan Z, directamente me dan una probabilidad. Y esa probabilidad es de 0,10. Es decir, que voy a estar buscando un sujeto que tenga no sé qué puntaje, no sé a cuánto dista del promedio, pero sé que la probabilidad de encontrar a alguien que puntuó como él o menos es baja. Esta probabilidad es de 0,10. Es igual o menor a lo sumo será de 0,10. Es una probabilidad baja. Bien, ¿qué sabemos nosotros? Que para encontrar el resto de los valores equivalentes a ese rendimiento, tenemos que encontrar entonces a cuánto dista del promedio y a qué puntajes sacó. Bueno, sí, yo sé qué puntaje sacó, porque yo sé que Z es lo que él sacó menos el promedio del grupo, que es 200 dividido el desvío. Pero, ¿qué me pasa acá? No tengo ni cuánto sacó ni Z. Pero no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo la probabilidad en la tabla, tengo probabilidades y tengo Z. Listo. Antes con una Z encontraba la probabilidad, ahora con la probabilidad voy a encontrar la Z. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a la tabla y de la tabla voy a sacar ese valor de Z que necesito. Antes con Z sacaba la probabilidad, ahora voy a la inversa. Con ese valor de probabilidad de 0,10 voy a sacar el Z. Recuerden, 0,10 es lo mismo que 0,100, que 0,1000. Es exactamente lo mismo. Puedo agregar todos los ceros que me plazcan porque no tiene ningún valor. Entonces, para ir a la tabla, lo que voy a encontrar es lo más parecido a .1000. ¿Por qué pongo .10? Porque la tabla cuando la escriben, la vimos acá, no dice 0, son todos puntos. En vez de poner 0, directamente sabe que somos todos inteligentes, pone punto y el valor de la probabilidad. Y siempre el valor de la probabilidad la pone con 4 dígitos. Entonces nosotros también nos vamos a manejar con punto y 4 dígitos. Completamos con ceros. Punto 4 dígitos. Antes de ir a este mar de números, ¿sí? Que son las probabilidades, que están todos esos numeritos escritos ahí, lo que me tengo que acordar es lo siguiente, que de este lado, ¿sí? Izquierdo, estaban los valores de Z, que no, de las puntuaciones que no llegaron al promedio, y que del otro lado lo que tengo sí son los valores de Z que llegaron al promedio. ¿De qué lado voy a ir yo a analizar? Y bueno, yo voy a ir a analizar del lado de de los valores de Z negativo. ¿Por qué de los valores de Z negativo? Miren, por algo muy sencillo. Porque hay algo que yo ya sé y ya lo aprendí, que es que cuando uno tiene una distribución normal, el valor del promedio, en teoría, la media, coincide con el percentil 50. Siempre deja por debajo al 50% de los casos. Entonces, una probabilidad de coincidente con el percentil 50 es una probabilidad hasta 0,5.
50 o 500 o 5000. Y si acá estoy en 0,10, va a estar de este lado, no va a superar al 0,5. ¿Sí? Entonces, yo lo único que sé hasta ahora es que voy a poder encontrar un Z y que ese Z va a estar de este lado izquierdo de la tabla. La otra cosa que empiezo a hacer es determinar que adentro están todos los valores de probabilidad. Entonces, tengo que buscar dentro de este mar de valores al valor de probabilidad más cercano a 0.1000. A ver, voy a ponerlo más grande. Modo de lectura, mostrar, ocultar, mostrar, ver, presentación, ampliación. A ver, ampliación, reducción dinámica, tamaño real. A ver. Bueno, entonces tengo que buscar de todos estos valores que tengo acá, el que más parecido a 0.100 es. Y empiezo a mirar. 0.00, punto 1 tengo que buscar. Acá, punto 1, punto 1, punto 1. Acá empieza. Punto 1 con 2, punto 1 con 0, punto 1, 0, 0. Bueno, el valor más próximo no van a encontrar, rara vez van a encontrar un valor que sea igual a punto lo que buscan, 1, 0, 0 o lo que sea. Recuerden, estamos buscando lo más parecido a esto, a punto 1, 0, 0, 0. Bien, antes de la media de este lado y encontré, ¿sí?, que hay varios valores. Está este que dice, miren, 1 punto, 0, 0, 3. Bien, si yo me fijo a qué zetas corresponde, tengo que juntar este con este valor. Entonces, si yo juntase estos valores que corresponden a esta probabilidad, que es la más cercana a punto 1000, me encuentro con que el Z se conforma de lo siguiente. Por un lado, ¿sí?, negativo, que estoy antes, aparte lo dice acá, 1,28 Z. Entonces, una probabilidad próxima, porque no vamos a encontrar un valor exacto, sino próximo a 1 punto, ¿sí?, a punto 1000, es esta que encontramos acá, que tiene que ver con la conjunción del menos 1, 2 con el 0,8. Lo vuelvo a armar y me encuentro con que este es el valor de Z aproximado que yo estoy necesitando. Bueno, me lo llevo a mi Excel donde estábamos trabajando, menos 1,28. Voy a borrar todo. Ah, no. Tengo que borrar todo. Bien, y acá. Perfecto. Antes voy a borrar. Bueno. Este valor de 1,28 negativo es el que me voy a llevar acá. Mi Z es menos 1,28. Quiere decir que menos 1,28 es el valor asociado a esta probabilidad. El valor de Z asociado a esa probabilidad. Quiere decir que ahora solo me resta poder interpretar, si quieren, y poder calcular cuántos son los puntos de este señor C. Bueno, al interpretar, ¿sí?, lo que entiendo es lo siguiente,
¿Se acuerdan que dijimos 3 cosas? Sacamos del puntaje Z, menos 1,28Z, son 3 cosas. Primero, el signo. El sujeto tiene un rendimiento por debajo del promedio. Se encuentra a 1,28 partes del desvío estándar, por debajo del promedio. Y está por fuera también de la normalidad estadística, porque la normalidad es entre más o menos una Z, y este sujeto está muy por fuera de eso. Entonces, es un sujeto que hay que restarle al promedio, esto sería la manera de leer ese lenguaje, 1,28 partes del desvío, y esto lo hace por fuera, no normalidad estadística. ¿Sí? Entonces, 1,28 de desvío es 1,28 por el desvío que era 30. Bueno, si uno multiplica 1,28 por 30, nos da 38,4. Esto, ¿sí? Esto nos da 38,4. Que si uno se lo resta a el promedio de 200, ¿sí? Me queda más o menos 161 puntos. 161, 162 puntos. Vamos a ver si esto es verdad. Entonces, cuando interpreto menos 1,28, digo, el menos es un rendimiento por debajo del promedio, que está a 1,28 partes del desvío, es decir, a 1,28 por 30, que son entre 38 y 39 puntos por debajo del desvío, o sea que se lo tengo que, por debajo de la media, o sea que se lo tengo que restar a la media, y eso me hace aproximarme al valor, al rendimiento real del sujeto. Pero más que esta aproximación de este sujeto que está por fuera de lo normal, vamos a calcularlo. ¿Cómo calculo cuánto sacó un sujeto? Con la fórmula. Entonces, Z va a ser igual lo que sacó el sujeto menos el promedio dividido el desvío. Z lo acabo de calcular con la tabla, menos 1,28. Esto es lo que quiero averiguar, menos el promedio del grupo, dividido 30, que es el desvío. Bueno, lo que hago es despejar. Menos 1,28 por 30, esto me va a dar lo que vale los puntos del sujeto menos el promedio del grupo. Si yo calculo 1,28 en menos por 30, me da menos 38,4. Esto es igual a lo que sacó el sujeto menos el promedio de su grupo. Tengo que menos 38,4 más 200, porque lo paso de este lado, son los puntos que sacó el sujeto, y si hago esa cuenta, me da, justo como estimábamos, me da 161,60 puntos. La pregunta de muchos es, ¿los dejo así, lo redondeo o no? Como la variable es continua, se deja así, se deja al menos con 2 decimales. Entonces, este sujeto sacó 161,60 puntos. Vamos a marcarlo en nuestra curva normal, en nuestra gráfica. Bueno, lo que tenemos acá, al graficarlo, es que nuestro sujeto tenía 161, estaba muy por debajo de lo normal, acá, 161, ahí está el sujeto C, con 161,60 puntos, este es el sujeto C, y que el sujeto C, ya lo habíamos dicho, está a menos 1,70 zetas, y que, como lo vimos, cuando el rendimiento de un sujeto es tal, no cambia, sino que lo que ocurre es que,
lo que ocurre es que lo puedo decir de diferentes maneras, sea con puntaje directo, sea con Z, sea con percentiles, no cambia el rendimiento de ese sujeto, lo que cambia es la manera en que presento esa realidad, por eso las rayas están indicando que sea cual sea el eje que elija para mostrar el rendimiento es el mismo. Está siempre en el mismo lugar en relación al promedio, siempre es el mismo cantidad de puntaje, siempre supera el mismo porcentaje de gente. Si te sacaste ese puntaje, no cambia la realidad. Entonces, cuando podemos, vamos acá, lo que tenemos es que este sujeto sacó ese puntaje. ¿En qué percentil se ubica? Bueno, es fácil, ni siquiera tengo que ir a la tabla, porque ya fui a la tabla, ¿sí? Ya fui a la tabla, ya me dieron el valor, no tengo que ir a la tabla, tengo que pensar, usar un conocimiento. Y es el siguiente, el de las equivalencias, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un sujeto tiene una cierta probabilidad de que si extraigo uno al azar sea como ese o menos, si lo multiplicaba por 100 me da el porcentaje de casos que supera, y si lo redondeaba tenía el percentil. Bueno, ahora me piden el percentil. Yo tengo la probabilidad, 0,10, 100, 1000, es lo mismo. Eso significaría al dividirlo, al multiplicarlo por 100, eso me da 10,0%. Que al redondearlo, me da que el sujeto se ubica en el percentil 10. Entonces, nuestro sujeto se ubica en el percentil 10. Si quiero saber a cuántos sujetos supera con ese rendimiento, hago la famosa regla de 3 simple, que dice que si 150 sujetos son el 100%, bueno, ¿cuántos sujetos serán el 10%? Bueno, y acá hago la cuenta. Hago 10 por 150 dividido 100. Estas facilitas, cierro acá, cierro acá, cierro acá. Me dice que es 15 sujetos. Este sujeto C apenas iguala o supera a 15 de sus compañeros, tiene un rendimiento muy bajo, muy distante de la media, por debajo de la media, no es que está muy por encima y tiene mucha información, no, tiene un caudal medido con este test de poca información, capaz que tiene información de otro tipo de circunstancias de la vida que no es la que evalúa este test. Por ejemplo, si este test evalúa, qué sé yo, cultura general, y el sujeto no tiene mucho, pero capaz que sabe un montón de bandas y de música y no sé, actual, etcétera, o de películas, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, puede ser que sepa mucho, pero en un área específica que no es la que evalúa este test. Entonces, por eso siempre decimos que el nivel de medición de los test son intervalar, o sea, es algo arbitrario. Estamos hablando de lo que se mide para ese test. Entonces, borré. Entonces, este sujeto C, para este test, puntuó poquito, puntuó por debajo del promedio a 1,28 partes del desvío por debajo del promedio, y lo que tenemos es que además, no solo que no es normal su rendimiento, sino que descubrimos que apenas supera al 10% del grupo, que esos son 15 sujetos. Bueno, vamos con el último caso, el sujeto D, donde lo que me dan es en qué percentil se ubica. No hay ningún lugar donde directamente me den los percentiles. Pero, ¿cómo puedo hacer entonces? Yo tengo fórmula y tabla. Bueno, es fácil, yo ya aprendí que tengo la probabilidad, tengo el porcentaje de casos que supera y tengo el percentil. Bueno, acá me dan el percentil. Me dice que un sujeto se ubica en el percentil 60. ¿Sí? O sea, si voy acá, más o menos el sujeto, si lo voy a traer, se ubica más o menos acá, en el percentil 60. ¿Sí? Es decir que tiene acá está el percentil 60,
este es el sujeto C, no, el D, perdón, el último, este es el percentil 60, y vamos a ver que está dentro de lo normal por encima del promedio. Entonces va a tener una puntuación, si yo aprendo a mirar esto, va a estar entre la media y un desvío, entre la media y más un desvío, entre el percentil 50 y más o menos este percentil que está acá, que ahora vamos a calcular. Bien, entonces, marcado el sujeto... Bien. Marcado ese sujeto, vamos a entonces a ver cómo podemos hacer para determinar no solo la probabilidad, sino, bueno, cuánto realmente es el puntaje de este sujeto D. Bueno, ¿se acuerdan que antes hacíamos para acá? Multiplicábamos por 100 y acá redondeábamos. Bueno, redondeo. Bueno, ahora vamos a hacer la inversa. En vez de redondear, cancelar. Se me cerró el programa. Esperen un cachito. En vez de redondear, lo que vamos a hacer ahora es... El formato del archivo no es válido. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Se me borró todo. Bueno, no importa. Ustedes supongo que lo tienen ahí en la filmación. Bueno, estábamos diciendo que vamos a ir con el sujeto D. Y lo que habíamos visto del sujeto D es que lo único que tenemos es justamente el valor del percentil, que es un percentil 60. Este valor de percentil 60, yo necesito sacarle todo el jugo para poder decir cuál es la probabilidad de encontrar a alguien con el rendimiento como D o menos, a cuántos desvíos se encuentra de la media y realmente cuántos puntos sacó. Yo no utilizo tabla acá, no utilizo fórmula, utilizo un conocimiento que sé que son equivalentes la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí?, con el porcentaje de casos que supera ese sujeto con el redondeo del percentil. Y habíamos dicho que acá, ¿sí?, lo que hacíamos era multiplicar por 100 y acá lo que hacíamos era redondeo. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo que hacer el camino inverso? Entonces, yo tengo que hacer algo inverso. Lo que hago es, lejos de redondear, es agregarle decimales, ¿sí? Entonces, en vez de redondear, le agrego decimales. Percentil 60 sería el 60%. Y lejos de multiplicar, lo que hago es dividir, ¿sí?, dividir, yo no sé cómo lo ponen ustedes, dividir por 100. Entonces, dividido por 100 me queda 0,6000. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de este evento cuando tengo el percentil, simplemente lo que hago es dividirlo por 100, 0,60 o 6000. Listo. ¿Qué es lo que necesito ahora? Necesito el puntaje Z, o lo que el sujeto sacó. Lo que el sujeto realmente sacó lo puedo saber con la fórmula. El Z también lo puedo saber con la fórmula. Entonces, me puedo escribir la fórmula y para recordarme que ¿sí?, Z es lo que el sujeto sacó menos el promedio del grupo dividido el desvío. Bueno, ¿qué pasa acá? Z no lo sé. Lo que el sujeto sacó tampoco, son las dos cosas que me faltan. Bueno, el promedio del grupo sí, 200 puntos. Y el desvío también, 30. Entonces, ¿cómo hago para poder sacar el valor de, o bien de los puntos del sujeto, o bien del puntaje Z? Bueno, Z está en la tabla.
para la tabla necesitabas o probabilidades o zetas. Si tenés probabilidades te da una zeta, si tenés una zeta tenés una probabilidad. Entonces la tabla siempre juega entre estos dos valores. Tenés una zeta, te da una probabilidad. Tenés una probabilidad, te da una zeta. Siempre que tengo alguna de estas dos cosas, me da la otra. Pues entonces vayamos a buscar el puntaje Z, pues tengo la probabilidad que recién calculé. Bueno, voy a la tabla. Y antes de ir a la tabla, voy a pensar. Primero, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar un puntaje Z. Bien, el puntaje Z. ¿Cómo entro? Bueno, yo lo que sé es una probabilidad de punto de 0,60, o lo que es lo mismo, ¿sí?, de punto 6000. Entonces, tengo que ir a la tabla del lado de, ¿cuál? ¿Qué parte de la tabla? ¿La de los zetas negativos o los zetas positivos? Los zetas positivos. ¿Por qué? Porque esta probabilidad supera al 0,5, 50, 500, 5000, que es esta. Entonces, antes están los más bajos, los zetas negativos, y acá están las probabilidades superiores al promedio. Entonces, tengo que ir de este lado. Y lo que voy a buscar, ¿se acuerdan? Es una probabilidad próxima a este valor de 0,6. 0,6, 0,0,0. Bueno, vamos a la tabla. Vamos a buscar una probabilidad próxima a 0,6 con todos ceros. Bueno, la buscamos y... a ver, 0,6, 0,63, 0,59, 0,57, 0,5987. Acá encontré una que dista a 13 puntos y esta, la que le sigue, está hasta 26. Bueno, me quedo con esta que está más próxima a 0,600. Les recuerdo, es raro que encontremos un valor de probabilidad exacto en ese mar de probabilidades. Vamos a encontrar uno próximo. Nos quedamos con el más próximo. Y si hay dos igual de próximos, elegí el que quieras. ¿Sí? Entonces, se va a componer de este valor de Z y de, acá está, este valor de Z. Por lo que, si yo, acá, tengo que, no, sería este, ¿no? 0,2 en positivo con 0,5. Entonces me voy a llevar ese valor de más 0,20, esto lo saqué de acá, y ahora le agrego este de acá, 25. Zetas, desvíos a la media. Listo, me llevo eso. Borro todo, cierro y vuelvo al Excel. Excel, creo que era este. Bien. Entonces, yo lo que sé es que para este valor de una probabilidad de 0,6000, todos los ceros que quieran, encontré que el Z más cercano es un Z de más 0,25. Y ahora sí, sigo porque lo único que tengo es una sola incógnita. ¿Sí? Sigo reemplazando todo y me encuentro con que 0,25 por 30 es lo que el sujeto sacó menos 200 puntos del promedio. Bueno, 0,30, no, 0,25 por 30, eso me da 7,5.
es igual a lo que sacó el sujeto menos el promedio del subgrupo. Bueno, 7,5 más 200 es igual a lo que sacó el sujeto. Es decir, que el sujeto sacó 207 puntos,5. De vuelta, ¿dejo los decimales, redondeo? No, déjalo así porque la variable es continua. El sujeto sacó, y voy completando acá, 207,5 puntos. Era para un Z de más 0,25. Y si vamos a nuestra gráfica, el sujeto acá era, teníamos 200, más una vez el desvío, acá está 230, el sujeto sacó 207, acá estaría, ¿no? Más o menos por acá. Y el sujeto se ubica a 0,25 Z en positivo, más arriba del promedio. Y dijimos que está más o menos en el percentil, no sé qué percentil era, percentil 60, ¿sí? Más o menos en el percentil 60. Ahora esto me lo corro. Más o menos en el percentil 60. Acá. Bien. Entonces, cuando hablamos de puntaje Z, estamos hablando de una distancia del rendimiento en relación siempre al promedio. Puede ser que sea un rendimiento, si acá está el promedio, antes del promedio y los zetas serán negativos. Puede ser que sea posterior al promedio y los zetas son positivos. Y si es 0, el zeta es el promedio. Y lo que te indica acá es cuántas partes del desvío te sumás o restás al promedio. 0,25 partes del desvío es una cuarta parte del desvío. No llega ni a medio desvío, ni a 15 puntos, sino una cuarta parte del desvío. Lo que me está diciendo el puntaje directo es simplemente en bruto cuánto sacó el sujeto. Lo que me dice la probabilidad es si yo extrajera un sujeto al azar, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un puntaje como este del sujeto D o más? Y el percentil 60 me está indicando que este sujeto supera con esa puntuación o igual al 60% del grupo. Además, en cuanto a Z, me olvidé decir que está dentro de lo normal, aunque sea por encima de la media, pero sigue siendo un sujeto que es normal, porque la normalidad es todo sujeto cuya puntuación cayó entre este valor y este valor. Y él está acá, ¿sí? Él está acá. Bueno, espero que hayan entendido. Les dejo un video más sobre curva normal, para que vamos a verlo en un ejemplo de una aplicación de subdivisión en subgrupos, de divisiones en subgrupos. Bueno, que estén bien.